Bueno, vamos a empezar con la opalina. La opalina a veces en algunos países se llama cartulina, la cartulina común, como las de colegio. Acá en Argentina se consigue la opalina, que es esta. Y bueno, la hojita auxiliar que tenemos es para limpiar el bolígrafo, como les había comentado. Para limpiar el bolígrafo tenemos una hojita auxiliar cualquiera, que yo en este caso corté un pedazo de la hoja que habíamos hecho de práctica al inicio, ¿sí? Es simplemente para rotar el bolígrafo y que no se nos ensucie. La imagen que vamos a utilizar es esta que están viendo ahora. Pero antes de empezar con esa imagen vamos a hacer un pequeño ejercicio en la opalina. En esta ocasión sí vamos a necesitar que sea un ejercicio con bordes, ¿sí? Voy a agarrar cualquier cartoncito que tenga, cualquiera que utilice. Ese es muy grueso, por eso voy a usar este, para utilizarlo a modo de regla, ¿sí? Para hacer un rectángulo voy a rellenar este rectángulo con un degradé, ¿sí? Lo voy a completar. Fijémonos, ven, ahí ya manchó. ¿Ven lo que les comentaba? Ya manchó, ¿no? En este caso vamos a empezar por la parte más oscura. Ven que me estoy preocupando por los bordes, ¿sí? Me preocupo por los bordes. Voy ampliando. En este caso sí me interesa que quede bien ordenadito el degradé, porque ya vamos a empezar a manejar lo que es el detalle con el bolígrafo, ¿sí? No es necesario que sea una línea recta larga, simplemente estamos haciendo como para completar el tramado, pero no es necesario que sea una línea recta larga, ¿sí? Me obligué a hacerlo ancho, me estoy obligando a hacerlo ancho. Vuelvo sobre los espacios que veo en blanco. Tal vez estas partes son muy, digamos, aburridas, pero bueno, es importante que aprendamos esto para después, mientras estamos haciendo los trabajos, no tengamos que estar batallando con estas pequeñeces, ¿sí? Es mejor aprovechar un día o 2 o 3 haciendo esto directamente, y ya cuando uno va al dibujo en cuestión ya te sale muchísimo mejor, ¿sí? Al inicio no intentes que te quede perfecto. Yo no lo estoy haciendo perfecto, pero estoy intentando mantener más o menos lo que es el degradé bien y los bordes, ¿sí? Ven, por ahora hice solo líneas verticales. Estoy dando una capa más en donde está la más oscuridad. ¿Sí? No es que hago un pedacito y ya avanzo y ya no lo vuelvo a tocar el pedacito anterior. Voy y vengo, para adelante y para atrás. Vamos a hacer que vaya de oscuro a claro y de claro a oscuro, ¿sí? Es tedioso, tal vez, pero también puede ser muy relajante. Así que sentate, disfruta el proceso. Los trabajos en bolígrafo valen la pena. Ven que acá estoy apretando menos, aprieto menos, apenas rosa el papel. Apenas rosa. También los ejercicios en bolígrafo se pueden hacer en tamaño grande, tamaño pequeño. Eso va a depender de tu gusto. No tenés límites. Esta es la hoja opalina, ¿sí? Yo este ejercicio lo voy a hacer relativamente rápido, pero vos tomate tu tiempo, ¿sí?
Tómate el tiempo para que te quede lo más prolijo posible. Completa los pedacitos. ¿Sí? Trato de pasar en donde no pasé, que no queden espacios en blanco. Despacito. No intentes perfección ahora. Yo no estoy intentando perfección. Eso lo dejamos para más adelante. Vuelvo para la parte más oscura. Agrego un poco más de oscuridad. Aprieto un poco más. ¿Escuchás cómo hace el bolígrafo? Como rueda la ruedita, la bolita del bolígrafo. Yo voy a adelantar esta parte para que no sea tan larga. Bueno, algo así tiene que quedar el degradé. Fijémonos que se ven los trazos, se ven los trazos. No es perfecto, no intentemos perfección en esta época, no vamos a intentar perfección. Más adelante sí nos vamos a dedicar a hacer bien en detalle. Ahora estamos aprendiendo lo que es el trazo y yo lo hago así porque quiero que vos lo hagas así, que no te esfuerces demasiado en intentar que el trazo sea perfecto, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo pero en papel fabriano. Este papel fabriano, ven que tiene una pequeña textura. Vamos a ver cómo cambia haciéndolo en papel fabriano, ¿sí? Sacamos el papel opalina. Esto va a ocurrir en cualquier papel que sea un poco texturado. Este es de acuarela, pero cualquier papel que sea un poco texturado vas a encontrar un resultado similar, ¿sí? La idea de hacer un rectángulo antes de empezar a hacerlo es para que mantengamos la medida y podamos apreciar bien lo que es el detalle, ¿sí? Ya de entrada, cuando empiezo a garabatear, a escribir con el bolígrafo, ya veo que la parte inicial ya queda diferente, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá no se ven tanto los trazos, se van perdiendo, ¿sí? Se ve un poco más lo que es la textura del papel, ¿sí? Ya lo pueden ver. Vamos a poner la otra muestra debajo, así lo vamos viendo a la par. Quiero que aprecien la diferencia, ¿sí? Cuando queremos hacer un trabajo que no se vea tanto el trazo, es más fácil hacerlo en un papel que sea un poco texturado, ¿sí? Porque en el papel que no tiene textura, se va a ver hasta el más mínimo trazo. Podés hacerlo, pero es mucho más difícil. Este Volkswagen que están viendo ahora, yo lo realicé en una opalina. Me costó muchísimo que no se vean los trazos. Y este retrato que están viendo ahora, lo realicé en un papel, el papel fabriano, que se ve que se pierde bastante el trazo, ¿sí? Bueno, vamos haciendo el degradé. Vamos haciendo el degradé de la misma manera que hicimos el anterior, ¿sí? De la misma forma
que hicimos el anterior, vamos haciendo el degradé. Vamos a encontrar una diferencia notable. Por eso el papel lo que te da es eso, te da más realismo o menos. Igual se valora mucho que se vea el trazo, así que no es del todo malo que se vea el trazo, ¿sí? En el arte se valora que se vean los trazos, las pinceladas. No es simplemente que se pierdan los trazos en todos los trabajos. Es bonito ver los trazos. Particularmente a mí me gusta cómo se ve. Sí. Pero veamos la diferencia, ¿sí? Ya el bolígrafo se escucha diferente. Se escucha diferente cuando pasa por el papel, ¿sí? Y cuando quiero hacer los bordecitos voy despacito. Cambio la velocidad y la presión. Hago capas suaves. Y de última agrego una capa más, ¿sí? Para lograr el color uniforme. Intento pasar por donde no había pasado, tratando de respetar un poco el borde, ¿sí? Aflojo un poco más para empezar a aclarar el degradé. Y yo te voy a mostrar en estos dos papeles que son los más antagónicos, uno que es súper liso y el otro que es muy texturado, ¿sí? Los otros dos papeles los vamos a utilizar para hacer un trabajo directamente. Son muy parecidos, por eso no voy a hacer una prueba de cada uno, porque si no sería muy tedioso. Y no es la idea, es la idea que nos divirtamos aprendiendo, ¿sí? Yo creo que con esta degradé ya alcanza, ¿no? Para que veas la diferencia. Para que puedas apreciar la diferencia. No hace falta volver a hacerlo al revés. Es un poquito más difícil lograr el degradé en este papel, porque apenas apretas un poquito más y ya la virome te marca un poco más oscuro, ¿sí? Mancha bastante más, cuesta un poquito graduarla, pero se puede. Este es papel fabriano, 300 gramos, acuarelable. Bueno, ahí tenemos las diferencias. Ahí te lo acerco para que puedas apreciar el papel fabriano, como se ve. Es que se ven las líneas. Igual todo esto que hicimos son líneas paralelas entre sí. ¿Sí? Es una capa de líneas paralelas. En realidad varias capas de líneas paralelas. No son capas que se entrelazan. Al entrelazarse las capas cambia la cosa, ¿sí? ¿Ven? Acá se ven mucho más las líneas. Muchísimo más las líneas. Y acá no. Es uno al lado del otro. ¿Sí? ¿Ven cómo se va perdiendo en uno? Se nota, pero menos. ¿Sí? Bueno, esta es la diferencia básica entre uno de los dos papeles, ¿sí? Ahora vamos a ir con el ejercicio del candado. Vamos a dibujar un candado, que es este que estás viendo ahora, pero lo vamos a hiper simplificar, ¿sí? Lo vamos a simplificar. No vamos a hacer tanto detalle, no. Vamos a intentar hacer el candado. Si se sienten más seguros, pueden hacer el candado del diseño en lápiz.